La noche del 30 de octubre de 2010, Luis Andrés Colmenares salió a una fiesta de disfraces de Halloween junto a unos amigos de la universidad. Esto a una discoteca reconocida de Bogotá, Colombia. Horas más tarde, al promediarse las 4 de la madrugada, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá recibió una llamada de emergencia, donde se reportaba la caída de un hombre dentro del caño El Virrey. Sin embargo, al realizar la búsqueda no se halló nada, pero al revisar nuevamente el mismo lugar la noche del mismo día, hallaron el cuerpo ya sin vida de Luis Andrés Colmenares, iniciándose así uno de los casos más polémicos y controversiales de investigación en Colombia, siendo para muchos el claro ejemplo de cómo la justicia tiene una inclinación favorable hacia aquellos que poseen más dinero. Hoy les presento el caso denominado judicialmente Caso Colmenares. Luis Andrés Colmenares nació el 23 de mayo de 1990 en Villanueva, La Guajira, Colombia. Para el momento de los hechos tenía 20 años y estudiaba Economía e Ingeniería Industrial en una universidad muy prestigiosa de Bogotá, la Universidad de los Andes. La trágica noche del 30 de octubre de 2010, Luis Andrés había salido a una fiesta de disfraces de Halloween junto a sus amigos de la universidad, entre ellas Laura Moreno y Jessy Quintero. Laura Moreno, quien juega un papel importante en el caso, era una joven proveniente de una familia pudiente de la capital, que llevaba una vida bastante modesta. Al culminar sus estudios en el Colegio Agustiniano, comenzó la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad de los Andes, donde conoció a Luis Andrés Colmenares, hace apenas 3 semanas antes del suceso. Y Jessy Quintero era la mejor amiga de Luis Andrés, hija de un empresario de Bogotá, compañera de Luis Andrés en la universidad. La noche de aquel 30 de octubre de 2010, Luis Andrés, Laura Moreno y Jessy Quintero se encontraban compartiendo en aquella discoteca hasta las 3 de la madrugada, donde supuestamente Luis Andrés había pedido salir a comer a la calle unos perros calientes. Laura Moreno y Jessy Quintero los siguieron. Supuestamente mientras comían estos hot dogs, Luis Andrés había recibido una llamada donde éste había contestado en inglés y inexplicablemente éste comenzó a correr hacia el Parque El Virrey, donde Laura Moreno lo había seguido. Jessy Quintero se había quedado en el lugar esperando a sus demás amigos. Según las declaraciones de Laura, esta asegura que en un momento había logrado alcanzar a Luis Andrés, pero en un forcejeo, este se soltó y comenzó a correr nuevamente hacia el parque. Lo último que recuerdo haber visto Laura Moreno es cómo Luis Andrés caía hacia el caño. Según Jessy Quintero, luego de reencontrarse con sus amigos, decidieron llamar a Luis Andrés, pero quien contestó el celular fue Laura Moreno, quien les contó que Luis Andrés había caído al caño y que lo estaba buscando, pero no lo encontraba por ningún lado. Rápidamente Jessy Quintero junto con sus demás amigos llegaron al lugar, pero al buscarlo por aproximadamente 10 minutos y no hallar nada, decidieron llamar a los bomberos. Estos llegaron luego de 40 minutos y lo buscaron por aproximadamente 15 a 10 minutos, pero al no encontrarlo, decidieron retirarse. Ante esto, Jessy Quintero, Laura Moreno y los demás amigos habían decidido comunicarse con su hermano menor, Jorge, quien se encontraba en su casa. Preguntaron si Luis Andrés había llegado a su casa, pero ante la negativa, decidieron comunicarse con su madre. La madre de Luis Andrés, Oneida Escobar, llegó al lugar aproximadamente a las 6 de la mañana. Desesperada buscó y al no hallar nada comenzó a buscar en hospitales y centros policiales, pero tras no hallar nada, ésta insistió en buscar nuevamente el caño, donde lamentablemente aproximadamente a las 8 de la noche del 31 de octubre hallaron el cuerpo ya sin vida de Luis Andrés Colmenares. Luis Alfonso Colmenares, padre de Luis Andrés, se encontraba en Chile en un viaje de negocios, pero rápidamente el 31 tuvo que tomar un vuelo y llegar a Bogotá. Luego del hallazgo, inmediatamente el cuerpo de Luis Andrés
fue trasladado a medicina legal para su respectiva autopsia, donde estos apoyaron la versión de que Luis Andrés había fallecido a causa de una caída accidental, como lo mencionó Laura, ya que los análisis lanzaron que el cuerpo tenía un grado de 3 de alcohol y una fractura en el cráneo a causa de la caída que Luis Andrés había sufrido. Familiares y amigos le dieron el último adiós a Luis Andrés en el cementerio central de Villanueva, La Guajira, lugar donde éste había nacido. Sin embargo, la familia tenía sospechas por los inusuales eventos que rodeaban la muerte de su hijo, y 9 meses después, Oneida Escobar, madre de Luis Andrés, decidió reabrir el caso, ya que había tenido un sueño donde su hijo le decía que las pruebas estaban en su cuerpo. La fiscalía reabrió el caso con la nueva teoría de que la muerte de Luis Andrés había sido un asesinato, apuntando como principales sospechosos a Laura Moreno, con quien aseguraron Luis Andrés comenzaba una relación sentimental, Jesse Quintero, amiga de Luis Andrés, y Carlos Cárdenas, exnovio de Laura Moreno. En primera instancia fueron procesados a un juicio Laura Moreno y Jesse Quintero, ya que Laura nunca pudo explicar cómo es que tenía en sus manos el celular de Luis Andrés, ya que según sus declaraciones, este había corrido hacia el caño luego de recibir una llamada donde contestó en inglés. Tras reabrir el caso, se realizó la exhumación al cuerpo de Luis Andrés, y para realizar una nueva autopsia, la familia de este contrató al doctor Máximo Duque, donde este concluyó que la muerte de Luis Andrés había sido a causa de un homicidio, ya que según las autopsias, este presentaba 8 fracturas en el cráneo, y en primera instancia solo se había dicho que era una fractura. También le parecía muy sospechoso que el pantalón de Luis Andrés tenía pasto, como si lo hubieran arrastrado por el parque y seguidamente abandonado en el caño para que éste muriera. Según el doctor Máximo Duque, era muy raro que el cuerpo de Luis Andrés no se haya podido hallar en la primera búsqueda, donde supuestamente Laura dijo que se había caído. Y habían muchas incongruencias que rodeaban el caso, como por ejemplo el hecho de que las cámaras de seguridad de los negocios donde supuestamente aquella noche pasaron habían desaparecido misteriosamente. Incluso jamás pudieron dar con el vendedor de perros calientes donde Laura aseguró habían comido aquella noche. Hecho que llevó a que la población llegara a la conclusión de que Laura Moreno y Jesse Quintero estarían evadiendo la justicia, ya que ambas eran pertenecientes a familias pudientes con estrechos vínculos con gente de mucho poder dentro de la justicia colombiana. Tras todas estas incongruencias, la fiscalía indicó que Colmenares había sido atacado en otro lugar y luego lanzado en el caño para que seguidamente muriera, acusando a Laura Moreno por complicidad en el homicidio y Jesse Quintero por falso testimonio y encubrimiento. Ante esta teoría se acusó como principal sospechoso a Carlos Cárdenas, quien era un joven que había mantenido una relación amorosa durante 3 años con Laura Moreno y que también estudiaba en la Universidad Los Andes. Lo más sospechoso para la fiscalía era que este también se encontraba en aquella fiesta de disfraces de Halloween la noche del 30 y del 31 de octubre de 2010. Se decía que Laura Moreno y Carlos tenían una relación tóxica, donde terminaban y volvían, y que el principal motivo del homicidio sería que Carlos Cárdenas había querido propinar una golpiza de advertencia a Luis Andrés, pero en la cual se le pasó la mano, y fue así que en junio de 2012 Carlos Cárdenas fue detenido acusado de homicidio de Luis Andrés Colmenares. Apoyando esta teoría, 3 testigos se habían acercado a declarar a la fiscalía, donde aseguraron que la noche del 30 de octubre de 2010, estos se encontraban vendiendo bebidas alcohólicas en la plaza El Virrey y vieron cómo Laura Moreno había abofeteado a Luis Andrés para luego quitarle su celular. Seguidamente llegaron 2 camionetas donde bajaron 3 hombres. Estos golpearon a Luis Andrés hasta dejarlo inconsciente. Luego se lo llevaron en la misma camioneta. Aseguraron también que uno de los hombres tenía un gran parecido con Carlos Cárdenas. Estos testigos se trataban de Wilmer Ayola, Jonathan Martínez y Jesús Alberto.
Sin embargo, estas declaraciones fueron desacreditadas por la defensa del acusado, ya que según las investigaciones, los supuestos testigos se encontraban trabajando como seguridad en un lugar muy diferente a la plaza, acusándolos así por falso testimonio. Acusaron también al fiscal Luis Antonio González por supuestamente comprar testigos, y luego que la defensa de Luis Carlos Cárdenas comprobara mediante la ubicación de su celular que éste se encontraba en un lugar muy diferente a la Plaza del Virrey. En octubre de 2014, el Tribunal Supremo de Bogotá absolvió a Carlos Cárdenas por la presunta muerte de Luis Andrés Colmenares, poniéndolo así en libertad. Y en noviembre de 2016, la Fiscalía a cargo del caso solicitó condena para Laura Moreno y Jessy Quintero. Sin embargo, en febrero de 2017, ambas fueron absueltas de todos cargos, ya que según el fiscal, las llamadas de los celulares de los presentes aquella noche coincidían con lo que declaraban y que los análisis de la última autopsia de Luis Andrés, donde se encontró 8 fracturas en el cráneo, fueron causadas por la caída al caño. Tras el fallo, los Colmenares quedaron muy decepcionados y el abogado de la familia informó que impugnarían el fallo y en mayo de 2021 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, mediante una transmisión en vivo con audiencia virtual y varios medios de comunicación, ratificó la absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero en el caso de Luis Colmenares, noticia que causó indignación en Colombia y más aún con los familiares, ya que era una esperanza de conseguir justicia para su hijo. Jorge Colmenares, hermano de Luis Andrés, que para el 2010 tenía 15 años, en 2021 ya era un abogado reconocido y concejal de Bogotá, manifestó mediante los medios de comunicación su inconformidad con el fallo. El caso Colmenares fue tan controversial que llamó la atención de la compañía Netflix, quien decidió realizar una serie del caso, llamada Historia de un crimen, Colmenares. Ante esto, la familia de Luis Andrés aseguró que nunca estuvieron de acuerdo en la realización de esta serie, ya que nunca les solicitaron la autorización para ello. A 13 años de aquel trágico suceso, la lucha en búsqueda de justicia de la familia Colmenares Escobar tuvo consecuencia, ya que Oneida Escobar, madre de Luis Andrés, aseguró que su matrimonio con su esposo había llegado a su fin, ya que en varias ocasiones el dolor los llevó a culparse uno al otro por lo sucedido. Muy lamentable esta historia que les acabo de contar. Gracias por escucharme. Te invito a que te suscribas, le des un me gusta al canal. Hasta el próximo caso.